Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Hoy es miércoles 28 de junio del 2023. Que la paz y el amor de Dios sea con cada uno de vosotros. Que alcance totalmente la prosperidad y que por estas y las nuevas generaciones pueda ser bendecido en todo momento. Quien te habla, José Contreras, a través de MCN TV Internacional, tu canal de YouTube, que te invito siempre a que te suscribas y te coloques del lado correcto de la historia libertadora, así como de noticias MCN Venezuela Blog Pop y de noticias MCN Venezuela Radio a través de la aplicación Seno Player. Totalmente gratuito para que puedas accesar allí. Pero no, también a nuestros queridos y amigos que nos apoyan de esta gran plataforma comunicacional del Movimiento de Salvación Nacional, MCN Venezuela, MCN Internacional, humanistas y republicanos, como lo es Noticias Sigatoca TV Venezuela, siempre Venezuela, siempre allá en el norte de Santander y en la Guajira colombiana para toda Colombia. De igual forma, la gente de Somos Radio TV con estilo de nuestro querido y gran amigo Mario de Negri. Por cierto, hoy en la noche estaré en vivo con él, invitado teniendo el privilegio de ser invitado a su programa. Esta noche a las 7 de la noche estaré invitado a esa entrevista que me ha hecho, ese conversatorio que vamos a realizar en el día de hoy. De igual forma, a nuestra querida amiga Laura Calier en Europa y desde luego también a la gente de GTTR a través para Estados Unidos y el mundo y de todas nuestras redes que retransmiten toda esta programación y los queridos amigos de forma personalizada que lo hacen, que Dios los bendiga porque se colocan del lado correcto de la historia y se paran sobre la verdadera brecha para poder marcar un hito en la historia de Venezuela. Y entro en materia, voy a dejar la reflexión para el final, pero entro en materia inmediatamente hablando de historia, porque considero que como un acto histórico en la investigación de la Corte Penal Internacional contra el chavismo, madurismo y sus delitos de lesa humanidad, su violación permanente y constante, porque todavía así lo hacen, de los derechos humanos de los venezolanos. 1875 denuncias fueron admitidas por la Corte Penal Internacional que resolvió, oiga bien lo que voy a decir, la sala preliminar número 1 que lleva el caso de Venezuela, y resolvió lo siguiente. Sobre todo lo voy a explicar así para aquellos que todavía no lo entienden, para los incrédulos, para aquellos que todavía no han abierto los ojos, que siguen creyendo que por la vía electoral se va a sacar al régimen. Si tú no creas las condiciones y no miras las bases y obligas al enemigo a que doblegue, olvídate que vas a tener la opción en ello. Por eso que yo siempre he mandado a leer este librito del arte de la guerra de Sun Tzu. Muchos politiqueros que andan por allí como que no se lo han leído, y si se lo leyeron, así lo pasaron como leer cualquier otra cosa, pero no ponen en práctica las estrategias de guerra de este arte, de este libro, que funcionan a cabalidad. De hecho, tengo la experiencia para decir que sí funciona y lo podemos aplicar en todo momento. Pero ahora voy al tema de una vez. En primer lugar, ¿qué resolvió la Corte Penal Internacional? La sala preliminar de la Corte Penal Internacional. Rechazar la petición de inhibición que Maduro exigió al fiscal. Imagínense ustedes, Verdugo pidiendo clemencia. Él cree que porque hay algo ahí, un hecho rápido. En las últimas dos oportunidades que ha estado el fiscal, el doctor Karim Khan, al cual confío plenamente y lo he reiterado, yo sé que he sido uno de los hombres que le hemos dado seguimiento permanente, así lo he hecho, y es como va algunos otros venezolanos que también lo han hecho, pero yo he hecho un seguimiento permanente desde que el mismo Karim Khan se instaló allí, y he dicho en programa tras programa que confío plenamente
en la justicia internacional, y por eso la nombré así, Acción Judicial Internacional Libertadora. Así lo nombré, así lo he dicho programa tras programa, y así lo he mantenido en todas las partes que suelo asistir y reunirme en la calle para explicar realmente cuál es el alcance y hasta dónde podemos llegar. Así que, rechazada la petición de inhibición que Maduro y su combo de delincuentes solicitaron al fiscal, totalmente. El fiscal le dijo así: no me vas a montar oficina, no importa. Pero la investigación dice, y la Corte lo avaló. Segundo punto, desechar la petición de Maduro de la complementariedad positiva, que consistiría en admitir en el sistema judicial nacional fuera autorizado para investigar y procesar los crímenes denunciados. La Corte consideró que no solamente no hay garantía dentro de la complementariedad positiva que planteó el régimen de Maduro, que ellos irían a investigar, ¿no? Y ahora chillan y dicen, no, nosotros no hemos cometido ningún delito y vamos a ir contra la Corte y vamos a decir que no es así para tratar de ganar tiempo, porque eso es lo que hacen, dilatar las cosas. Y entonces van ahora a intentar un recurso donde rechazan la decisión de la sala preliminar, porque ellos, pobrecitos, no han cometido ningún delito de lesa humanidad. Entonces, ellos habían solicitado para que el sistema judicial nacional pues se encargaran realmente de la investigación y procesar los crímenes que se habían sido denunciados. Con todo el respeto, me permiten, Mickey Mao le dijo la Corte Penal Internacional, no se vistan porque no van. Ustedes que han cometido los actos aberrantes, que han asesinado gente. Ayer cumplió 4 años, nada más y nada menos, que el capitán, buen amigo, que ellos mismos secuestraron y lo torturaron, lo mataron. Me refiero al capitán Arévalo Acosta. 4 años cumplió ayer. Y resulta que ellos son los que están pidiendo que iban a investigar cuando ellos mismos fueron los ejecutores de esas torturas y de todo. Ahí están nuestros presos políticos, todavía allí casi 300, que ni los politiqueros se acuerdan de ellos, por cierto, pues nosotros del movimiento Solidaridad Plena a ellos y a sus familiares, pero también a estos 1.875 casos. En tercer lugar, autorizar al fiscal doctor Karim Khan para que prosiga en sus investigaciones ya al fondo, oído a los incrédulos, ya al fondo, hasta la posibilidad de acusar a quienes resulten implicados en los hechos. Y aquí me detengo. Ya entramos en la fase donde el fiscal Karim Khan puede acusar a los implicados, óigase bien, sobre todo a los de la ignorancia agresiva. Va dirigido este tema a los opinadores de oficio y sin oficio. Y muy responsablemente digo, aquella gente que no conoce de esto y definitivamente pues no saben lo que pasa, cuál es el alcance, desconoce totalmente cómo se maneja el tema del Estatuto de Roma, que no entiende que en la Corte Penal Internacional no hay lapsos procesales, ¿no? Por si acaso, porque no es lo mismo que los tribunales ordinarios, en este caso de Venezuela, que tienen los lapsos que te dicen de determinados tiempos, allá no. Y sin embargo, yo considero, a pesar de todo, que se ha acelerado el proceso y hay interés pleno, total, de llegar a descubrir y a investigar y a llegar a señalar a los verdaderos culpables de estos hechos abominables, aborrecibles por parte del régimen de Nicolás Maduro Moro. Entonces, el fiscal ya tiene la autorización, el poder de los 3 magistrados. Ya ni siquiera tienen que dudar de la magistrada, la mexicana, que tanto la señalaron, que tal, no, ahí está demostrado que en la Corte Penal Internacional hay objetividad, neutralidad, autonomía y que nadie puede influir sobre los 3 magistrados. Por lo tanto, la decisión seria es de avanzar y el avance implica el poder acusar a los implicados de los hechos. E inclusive, si estos
de este procedimiento avanza de esa manera, podemos estar, y así cuando yo he anunciado algo, le doy gracias a Dios sobre todo, que así ha de ser. Dije que en el mes de junio se iba a hacer justicia y ya en los últimos días así fue y así ha sido. Comenzamos en esta etapa, por eso la credibilidad está de este lado y la confianza y la verdad, asistido de la verdad. Pues ahora entramos a la fase más interesante y la que más anhelamos los venezolanos de bien, amantes de la justicia y la libertad, que es el proceso del enjuiciamiento que está próximo a sucederse en cualquier momento. Y yo estoy seguro que a lo que entremos, porque a lo que el fiscal acuse, oiga bien, acuse a los implicados de los hechos, de esos hechos de cuáles, de los 1875 casos denunciantes, estoy seguro que allí a partir de ese momento se inicia el enjuiciamiento contra Nicolás Maduro Moro y toda su cadena mando, que se va a llevar también a los cómplices, aquellos de la falsa oposición que no han abierto la boca para nada, porque saben que ellos también van a caer conjuntamente con el régimen. Esto sí es más serio que muchas cosas de teatro que están haciendo por allí. Esto es fundamental e importante y lo ratifico, lo reitero. Estamos a la puerta del inicio del enjuiciamiento en cualquier momento, una vez que el fiscal empiece a acusar los implicados. Y eso dará no solamente levantar la fe y la esperanza y la confianza en los venezolanos de que la justicia va a suceder y se va a hacer, hágase justicia, como lo digo siempre, porque esto va a permitir que el régimen no solamente tenga que negociar su salida con la braga naranjada, no solamente eso, sino que a partir de ese momento pudiéramos estar hablando de un proceso verdadero de transición que nos pueda llevar al restablecimiento no solamente de esta Constitución y del Estado de Derecho y la reinstitucionalización, sino también dar inicio al orden interno que nos permita no solamente de forma urgente acometer, ¿qué cosa? La acción más benigna y de mejor bien, como es atender la grave crisis humanitaria que Venezuela se vive, pero en justicia y en libertad para que verdaderamente haya paz. Y a partir de ese momento la apertura democrática verdaderamente se da inicio para ir a procesos electorales generales en su momento como debe ser, y no la parodia que se quiere montar de querer legitimar a Maduro a pesar de esto. Pues yo no entiendo cómo vas a ir a competir con un Nicolás Maduro Moro. Esto es un llamado a todos esos precandidatos y a todos estos, sin excepción. ¿Cómo a ustedes se les ocurre ir al 2024 a un proceso electoral ilegal, ilegítimo, ante un hombre que ustedes mismos llamaron ilegítimo, ilegal, pero ahora más grave, que está convicto y confeso, que está en curso en delitos de lesa humanidad y que próximamente serán acusados por el fiscal Karim Khan, los que están implicados en ello, comenzando del que tiene la responsabilidad directa, que usurpa el poder en Miraflores, como es Nicolás Maduro Moro? ¿O es que se va a salvar de todo? ¿O es que él no tuvo las manos metidas en el saqueo de PDVSA y en el saqueo general que se le ha dado a Venezuela? Él tiene responsabilidad y también tendrá que cumplir sobre la sentencia firme que dio el tribunal, el TCJ legítimo en el exilio, legítimo por demás, aunque lo sigan dudando, pero que con el caso de Odebrecht, él tiene una sentencia firme de 18 años y más temprano que tarde se tendrá que cumplir y sumarse a todo esto, esta aberrante situación. Y de paso termino diciendo esto. Esto es inédito, es histórico. Nunca había pasado en la América Latina el proceso de investigación y posible enjuiciamiento de alguien que haya asumido en la magistratura, la presidencia, así sea de forma ilegítima, ilegal, pero que tiene como dictador usurpando el poder. Ese personaje nunca se había dado en la América Latina y quedará como un precedente histórico. Por eso digo que es histórica esta situación. Ojalá que la entendieran, porque va a quedar en la memoria para todas las próximas generaciones, inclusive del hecho que se haya cometido en Venezuela, que es un hecho inédito, que seguro va a tener que pagar
con prisión y cuidado sino con otras cosas, ese señor y su cadena de mando. Hasta aquí lo dejo. Más claro, imposible. Aseguro que en los próximos, vamos a iniciar un mes de julio, así como dije que el mes de junio era el mes de la justicia, ahora vamos al mes de julio, al mes de la ejecución directa para acusar a estos viles criminales de forma directa por el fiscal Karim Khan. Así lo digo desde hoy, 28 de junio. Grábenselo en la mente. Y me voy a otro punto rápidamente, que fue un compromiso que hoy en miércoles de Constitución y Justicia. Como me encanta el programa de los miércoles. Hablemos rápidamente, después iré ahondando más en el tema. Una independencia chucuta, del cual permitió que se perdiera el 44% del territorio nacional. Con Colombia, la gran parte. Con la intención, este 24 de julio, de que en el acto de los 200 años de la batalla naval de Maracaibo, pues venir Petro y Maduro a terminar de firmar un acuerdo que quedó pendiente con Santos para que Colombia vaya a explotar el petróleo en el Golfo venezolano, que es de Venezuela, no es el Coquibacoa de Colombia como ellos pretenden hablar. Y sin embargo por ahí hay una comisión de organizando y se sienten orgullosos de formar esa comisión de la cual me invitaron y no, chao con ustedes, porque yo no puedo creer que ustedes vayan a ser cómplices de ese acuerdo, de ese vil acto, no por la batalla naval, sino de esa acción que pretenden utilizar, hacer y realizar en ese acto histórico de Venezuela, querer hacer entonces un acto de traición a la patria al dar inicio al tema aberrante del acuerdo para la exploración de Colombia en el Golfo venezolano, que trae muchas cosas detrás de ello. Cuidado. De igual forma, quiero leer rápidamente para que el tiempo no me consuma. Lo insolente y profano del sagrado suelo de la patria. Conocer un trabajo maravilloso del doctor Ángel Rafael Lombardi Boscán. Para entender el fracaso de Venezuela en el siglo XIX, solo basta señalar que se perdieron el 44% del territorio nacional, una independencia chucuta. Solo el petróleo nos dio un respiro y a diferencia de Noruega, no solo supimos invertir adecuadamente ni ahorrarlo para el futuro. Dios bendijo a Venezuela, pero ni eso fue suficiente para preservar en el error como política de Estado de una forma permanente. Toda la épica de la independencia, una edad de oro, de acuerdo al discurso oficial, es un grandísimo espejismo. Los padres fundadores, con muy pocas virtudes republicanas, se dedicaron más bien al saqueo del erario público, bastante desfalleciente por así acaso, en la centuria triste que fue nuestro siglo XIX. Son repúblicas en el nombre, pero en el hecho son campamentos militares desorganizados. El gobierno no tiene continuidad ni prestigio, dictaminó César Sumeta en su obra El continente enfermo de 1899. Según Manuel Caballero, la independencia no acabó en 1821, luego de la batalla de Carabobo, sino que se siguió disputando como guerra civil permanente hasta el año de 1903, en el que Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, dos caudillos andinos, derrotaron en la batalla de Ciudad Bolívar la coalición de los principales caudillos regionales. Hasta ese momento, Venezuela fue un país archipiélago identificado con un federalismo de formalidades y de realidades históricas autónomas. El primer padre imperfecto del centralismo fue Simón Bolívar, luego le siguió Antonio Guzmán Blanco. Propuestas estas que empezó a bosquejar el predominio de Caracas y sus alrededores sobre el resto de las regiones venezolanas. Fue tan díscolo y violento el siglo XIX que han podido contabilizar
entre 1826 y 1888, 40 revoluciones nacionales, y entre 1749 a 1888 hasta 740 locales. Así lo dijo Manuel Landaeta Rosales. Y Pedro Manuel Arcaya apunta que solo hubo 16 años de paz en el siglo XIX, una paz armada. El petróleo en el siglo XX, y es otra tesis de Manuel Caballero, nos trajo una benéfica paz urbana y algunos destellos civilizadores bajo el protagonismo del mundo civil, algo que hoy está en vías de desaparecer para volver a conectarnos con la violencia social y el atraso del siglo XIX. Este desorden pigmeo de una nación que hizo un juramento ficticio de grandeza alrededor de su propio destino, manifiesto el proyecto de la Gran Colombia de 1819 a 1831, quedó solo en las buenas intenciones. Los caraqueños, bajo el comando de Páez, no hicieron la independencia para delegar sus mieles en otros como los odiados neogranadinos o los zulianos. El mito de Bolívar, erigido en 1842 por José Antonio Páez, de 1790 a 1873, profundizado más luego por Antonio Guzmán Blanco en 1829 a 1899, vino a compensar el fracaso nacional en la realidad. El tema en sí para un animado como necesario debate. Lo cierto del caso es que nuestros presidentes, caudillos y militares y demás cargos en la cúspide de la dirección del Estado venezolano, si es que existió fueron muy negligentes en el resguardo de la soberanía territorial. Y este es un tema tabú, porque nos lleva a la vergüenza histórica de contradecir toda la propaganda que se ha elaborado sobre una Venezuela como destino de grandeza. Bolívar, en todo caso, traicionado en lo que fue su gran obra de liberación, ya no solo nacional, sino también continental, la monarquía hispánica tuvo mayores habilidades para resguardar los territorios de la costa firme que cuando tuvimos vida republicana. Para nuestros intentos de invasión del enemigo inglés y en repetidas oportunidades y sus derrotas. Dicen los mexicanos que pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Entre los años de 1846 y 1848, los Estados Unidos invadieron México. Desembarcaron en Veracruz y tomaron más luego la capital. Motivos: el expansionismo estadounidense alojados en Texas, México. Era en ese entonces un país dislocado e integrado, y lo mismo que Venezuela, aún hoy lo sigue siendo. Pérdidas territoriales de la Alta California, Nuevo México y Texas, que hoy forman los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de hoy del llamado Wyoming. Estamos hablando de una pérdida del 55% de la totalidad de la geografía originaria de México. Y Venezuela, en 1824, el mariscal Antonio José de Sucre, y en 1795 y 1830, al mando de un ejército republicano formado por fuerzas mixtas de todos los países de la América del Sur, logró ponerle fin al dominio continental de la monarquía hispánica en Ayacucho. Venezuela tuvo que lidiar en su frontera oriental con otro coloso, Inglaterra, y en la occidental con Colombia, no tan coloso, pero con una diplomacia clarividente y habilidosa. Ambos países nos arrebataron el 44% del territorio nacional. Estos datos parecen ser reveladores y concluyentes. Año de 1882. 1.639
1.639.395 kilómetros cuadrados, año 2021. 916, eso fue en 1888, y en el año 2021, 916.446 kilómetros cuadrados, pérdidas territoriales, 722.953 kilómetros cuadrados. Si nos vamos a los mapas de la Capitanía General de Venezuela de 1777 y a los años de 1810, es muy fácil constatar que la amputación territorial de nuestro territorio puede que sea hasta mayor que el sufrido por México, por haber hecho una comparación como tal. Afortunadamente, el Mar Caribe se nos convirtió en una fortaleza natural, porque de haber tenido como vecino a Estados Unidos, hoy Venezuela no existiría. A la mayoría de los venezolanos nos han hecho creer que el Esequibo es nuestro. Sí, por sí. Ya en la práctica, lamentablemente no lo es, pero sí es nuestro. Y en mi mapa, como siempre digo, el Esequibo es nuestro. Y que se despojó el más grande y que el despojo más grande sucedió en esa frontera oriental. Y resulta que en la frontera occidental, el zarpazo que es tan grande o es hasta mayor el que se ha cometido. Las pérdidas territoriales en la frontera occidental en Colombia son más increíbles, aún porque se trata de un país con los mismos rasgos sociológicos de atraso social como el nuestro, lo que demostró que la oligarquía de Bogotá fue más habilidosa que la oligarquía de Caracas. El auto austral español de 1891 no solo implicó la pérdida de la península de La Guajira, sino los extensos territorios al sur de la frontera occidental en torno a los ríos Sarare, Arauca, Meta, Orinoco y Negro. Cuando un país en la historia se expande a costas de sus vecinos, es porque posee una lógica geopolítica de conquista y resguardo de lo conquistado desde sus posiciones nacionalistas reales y tangibles. No es el caso de la cenicienta Venezuela, que prefirió encubrir el deshonor de perder el 44% de su territorio en manos de la planta insolente que profanó el sagrado suelo de la patria. Esta última sentencia del dictador Cipriano Castro la utilizó en la crisis del bloqueo del año de 1902, desde una demagogia irresponsable cuando Venezuela estuvo a punto de ser invadida por Inglaterra, Alemania e Italia. Paradójicamente nos salvó los Estados Unidos y su doctrina Monroe de 1823, que no iba a permitir que en su patio trasero otras potencias le disputaran su emergente preeminencia en toda la América. Pero la contextualización para el año 2023 y el desafuero de esta preeminencia ha bajado porque ha sido influenciado la invasión a Venezuela, lamentablemente, por los rusos, por los chinos, por los iraníes que se han establecido y los cubanos en Venezuela, y nuestra clase política y la misma sentir nacionalista casi perdido ha permitido que ellos tengan el control no solamente de nuestras actividades económicas y sociales, sino también casi de nuestro territorio. Y la pretensión vil de Colombia de avanzar en ese oprobioso y yo diría insolente y profano deseo de ponerle las manos al Golfo de Venezuela, tiene que ser repudiado desde ya por todos y cada uno de los venezolanos de bien, amantes de la justicia y de la libertad. Aquí les dejo como mejor reflexión para que usted, el que tenga oído, que oiga, el que le duela a Venezuela, el que ame esta patria, que la reconozca, que la respete, que la admire, luche por ella, pero no solamente de boca, sino en el accionar verdadero desde la resistencia democrática emancipadora que nos permita encaminar hacia la verdadera nueva independencia, que no quede chucuta como la que quedó en el pasado.
Hasta la próxima entrega, que Dios me los bendiga y recuerden que si Dios es por nosotros, ¿quién en contra nuestro? Un fuerte abrazo y espero que la clase de hoy sea realmente de verdadero interés en el conocimiento y sobre todo en la visión de todos y cada uno de los verdaderos venezolanos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima entrega.